El Comité Democrático Haitiano fue producto de la crisis de la dictadura de los Duvalier. Empezó a tomar cuerpo en los años 83, 84, 85 y sobre todo en el año 86 cuando cae el régimen. Antes de caer el 7 de febrero del 86, algunos estudiantes haitianos en aquel momento, algunos que tenían problema con la dictadura, que tuvieron que salir, y otros que no, que tomaron conciencia de la situación acá, de la situación allá, de la grave crisis, del empobrecimiento, de la explotación, de la dictadura, todo lo que significó esto, y la necesidad de recuperar ciertos espacios democráticos y sobre todo la soberanía, hemos entendido que había que actuar un poquito. El segundo elemento causal de esto fue que nos dimos cuenta a través de los años que Haití era un país totalmente desconocido de su historia brillante, etc. Solamente sabían vodú, que era magia, cuando era la religión, un papador y tonton Macut. Eso era. Entonces, también vimos que había problemas comunes entre nosotros, más allá de las diferencias enormes existentes entre el nivel de dependencia de Haití con respecto a los demás países latinoamericanos. Y en tercer lugar vimos que había un obstáculo grande, que es el problema idiomático, sabiendo que nosotros no hablamos creol y francés y el resto de América Latina es el español. Entonces vimos la posibilidad de poder informar un poco más, sobre todo a los movimientos populares latinoamericanos y a los grupos combativos, de lo que estaba ocurriendo allá. Y ahí nació eso. Ahora, cuando el pueblo haitiano decidió realmente revertir esta situación, sobre todo a fines del año 85 y principio del año 86, hemos visto la posibilidad o la necesidad de estructurar mejor el emprendimiento que habíamos, las iniciativas que habíamos tomado desde los años 83, 84, 85. Y ahí surgió la idea de coordinación, de formar un comité democrático haitiano, cuyo primer coordinador fue Alex Sanchal, que ahora se encuentra en Estados Unidos, y ahora yo, desde el año 95, los compañeros y las compañeras me han designado para este puesto. Ahora, a medida que América Latina se vaya involucrado más con el tema Haití, sobre todo a partir de la ocupación de 2004, incluso antes, desde el año 94, porque ustedes se acuerdan, en el golpe del 91, uno de los enviados de la ONU y la OEA fue el ex canciller argentino Dante Caputo. Entonces Argentina estaba involucrada de alguna forma con el tema Haití. Entonces ahí el comité fue un referente para las organizaciones sociales, incluso algunos referentes políticos en el gobierno de aquel momento, ¿no? Y ustedes se acuerdan también, fue el momento del neoliberalismo pleno en Argentina, y Aristides presentaba la teología de la liberación, entonces no simpatizaba mucho al régimen del presidente Menem acá, lo que nos dificultó un poquito el acercamiento nuestro hacia ciertas estructuras del poder, ¿no? Pero de cualquier forma creo que hemos podido, a partir de Argentina, saltar a otros países como Uruguay, Brasil, etc. ¿Está impulsado por exiliados mayoritariamente? Al principio sí, ahora no. Al principio sí, porque desde la caída de la dictadura, el exilio, bueno, entre comillas, quiero decir, podemos entrar. Yo estuve en Haití ahora, por supuesto con las precauciones del caso, etcétera. No es que uno entre, sí, pero entro libremente y salgo libremente. Nadie me impide hacerlo, cosa que no podía hacer bajo el régimen. El régimen de la dictadura de los Duvalier, en dos oportunidades, en aquel momento los haitianos, por más que fuéramos haitianos, necesitamos visa para entrar. Entonces yo fui a pedir visa a la embajada y me la rechazaron en dos oportunidades. Entonces, pero ahora no me hace falta visa ni nada, porque yo voy a mi país. ¿Con qué te encontraste cuando fuiste? ¿Cuándo?
La última vez que fuiste a tu país. Bueno, yo encontré con lo que, bueno, yo pues muy a menudo a Haití, no es que fui ahora hace ya años que no había ido, yo voy muy a menudo. ¿Cuánto hace que faltas? 42. Entonces el tema es así, lo que vi, hay una profundización de la dependencia, pero al mismo tiempo, el dato más relevante en este momento es que el pueblo haitiano está de pie. Quiere recuperar su soberanía, quiere recuperar su derecho a la autodeterminación y salir de la tutela que nos han impuesto hace 12 años, desde el año 2004, que la ONU decidió, bajo mando de los Estados Unidos, mandato de los Estados Unidos, de conformar la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que es la MINUSTAH, ¿no? Que han cometido violaciones de niñas, de mujeres, de hombres, han traído el cólera, que nos mataron ya más de 10.000 personas, han intervenido en barrios populares provocando masacres, han reprimido manifestaciones populares contra el hambre, por el aumento del salario mínimo, es decir, una serie de atropellos que realmente escandalosos. Y imponiendo un presidente, por ejemplo, en el año 2010-2011, sacando del segundo puesto a uno, poniendo a otro, designando prácticamente, sobre todo Clinton, designando al expresidente Martelly para que ganara las elecciones. Pero esta vez, en esas elecciones no pudieron hacer lo mismo que hicieron en 2010, porque hubo un pueblo en la calle, ¿no? Hubo un pueblo en la calle que determinó realmente, que puso un freno a esto. Es por esto que esta situación nosotros entendemos que es en una especie de punto de inflexión. Se empieza a ver un quiebre en el esquema de la dominación colonial e imperial, ¿no? Y se empieza a ver en mi país lo que sí he podido comprobar más ahora, es la recuperación de la figura del líder máximo de la revolución haitiana que creó a nuestra patria, Jean-Jacques Dessalines. Lo mismo que hizo el comandante Chávez en Venezuela con la figura de Bolívar, se está recuperando en Haití la figura de Dessalines, y los valores culturales nuestros, religiosos, por ejemplo el vodú está recuperando un valor importante, porque el vodú cumple un rol de resistencia y también una contribución enorme a la lucha de los esclavizados en contra de los colonialistas franceses. Entonces hay toda una especie de movimiento similar a lo que fue la negritud, por ejemplo, ¿no? Recuperando las identidades nuestras. Entonces es un país en crisis donde no hay solamente, ¿cómo te podría decir? Muchas veces se tratan de hacer un reduccionismo, haciendo ver que Haití no nos podemos dirigir, no podemos ponernos de acuerdo, y el tema electoral. Solamente esos elementos de crisis son reflejos de una crisis mucho más profunda, en la crisis del agotamiento y del estallido del sistema de dominación, la crisis del sistema de dependencia. Y nosotros entendemos, desde el punto de vista de la lucha de clase a nivel internacional, que dentro de la cadena de dominación, de dependencia, Haití es el eslabón más débil, y es este eslabón que estalló ahora. Entonces lo que vi es un barril de pólvora y un montón de gente con fósforo al lado. Es decir, empobrecimiento extremo, no hay posibilidad de renovación normal de la fachada democrática que solemos ver en cualquier parte. Las clases dominantes en Haití, o dirigentes, como quiera llamar, no pueden dirigir como antes, y los de abajo no quieren vivir como antes. Entonces estamos en un momento de definición, quizás a favor de los intereses del pueblo o a través de una nueva ocupación más forzada, etc. Entonces, en ese sentido, sabemos que el mayor esfuerzo lo tenemos que poner nosotros. Y ojalá que podamos encontrar el apoyo y la solidaridad de los hermanos y las hermanas de Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, tratar de explicar realmente que Haití no es un país pobre, es un país empobrecido. Hay causas históricas que explican eso. No es por vagancia, no es porque los haitianos son todos choros, son todos traidores, no es así.
¿no? El pueblo haitiano es tan trabajador como el pueblo argentino o cualquier otro pueblo y merece ser respetado como cualquier otro pueblo. Y más aún un pueblo que ha escrito una página en la historia de la humanidad que nadie escribió, porque es el único pueblo que realmente supo levantarse, romper las cadenas de la esclavitud y vencer. Es la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia. Henry, en un contexto de liberación, ¿de qué podría vivir Haití? De muchas cosas, de muchas cosas. Haití, por ejemplo, han revelado ellos mismos la gran riqueza que tenemos en oro, la gran riqueza que tenemos en otros minerales importantes. Haití tiene una mano de obra que sobreabunda, calificar, que puede trabajar. El tema es un problema de organización, es un problema político. Es un problema político, histórico y social. No es un problema que el país sea pobre. En cualquier lugar del mundo, si hay una buena organización social y política, un régimen realmente que piense en los intereses de la mayoría, que piense en una distribución igualitaria para que la gente pueda vivir digna, yo creo que se puede hacer. No es cierto que Haití tiene que vivir pidiendo limosna. No, ellos han impuesto un sistema que fue determinante en ese sentido, pero no es la elección del pueblo de Haití y no hay ninguna ley natural que vaya explicando esto. Eso tienen explicaciones políticas, históricas y sociales. Cuando vos hablas de que hay una fuerza de la ONU de estabilización, ¿no? la MINUSTAH, ¿no? Yo no me acuerdo bien la sigla como es, pero es... Sí, la MINUSTAH está bien, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Bien, hay un dato que me parece que es bastante distintivo de otras misiones de paz, que hay en su mayoría representantes latinoamericanos. Sí. Eso, ¿a qué te hace reflexionar? ¿A qué conclusión te lleva? Porque yo como argentino estoy un poco incómodo con ese tema. Buena la pregunta.